¿Cuántas veces has sentido esa extraña necesidad de contarle a todo el mundo sobre ese proyecto que acabas de empezar? Esa idea brillante que tienes, ese negocio que planeas lanzar, esa meta que finalmente decidiste perseguir. Y después de hablar y hablar, sientes como si algo hubiera perdido fuerza, como si al exponerlo le hubieras quitado su magia. Yo soy Salomón, y he visto a miles de hombres y mujeres destruir sus sueños antes de que siquiera nacieran, simplemente por no poder mantener la boca cerrada en el momento correcto. Escúchame bien. Existe una diferencia abismal entre aquellos que hablan de lo que van a hacer y aquellos que simplemente lo hacen. Los primeros buscan validación, los segundos construyen imperios. Los primeros mendigan aplausos por intenciones, los segundos cosechan respeto por resultados. Tú no viniste a este mundo para ser un comentarista de tu propia vida. Viniste para ser el arquitecto de tu destino. Y todo arquitecto verdadero sabe que las obras maestras se construyen en silencio, lejos de las miradas curiosas y los consejos no solicitados. Hoy vas a descubrir por qué el silencio no es tu enemigo, sino tu aliado más poderoso. ¿Por qué cada palabra prematura que pronuncias sobre tus planes está robándoles energía vital? Y más importante aún, cómo transformarte en el tipo de persona que construye fortalezas mientras otros construyen castillos de arena con sus palabras. Este no es otro video motivacional que te hará sentir bien por 5 minutos. Esto es un cambio de identidad. Cuando termines de verlo, ya no serás alguien que necesita la aprobación de otros para actuar. Serás alguien que actúa desde la certeza interna, desde la fuerza silenciosa que solo poseen los verdaderos constructores de riqueza. El momento de dejar de ser un hablador y convertirte en un hacedor es ahora. Si estás listo para esta transformación, suscríbete a este canal, porque lo que compartiré contigo en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que construyes tu fortuna. Número 1. El principio de la protección silenciosa. ¿Sabes lo que siento cuando veo a alguien contando sus planes más íntimos a cualquiera que quiera escuchar? La misma tristeza que sentiría al ver a un jardinero arrancando flores antes de que florezcan. Porque eso es exactamente lo que haces cuando expones tus sueños antes de tiempo. Los matas en el momento más vulnerable de su existencia. He observado durante milenios cómo los seres humanos cometen el mismo error una y otra vez. Tienen una idea brillante, un plan revolucionario, una visión que podría cambiar su destino, y lo primero que hacen es correr a contárselo a su familia, a sus amigos, a sus colegas, como si necesitaran un comité de validación para darle vida a algo que nació dentro de ellos. Pero déjame contarte una verdad que te va a doler. Cuando compartes un plan antes de tiempo, no estás buscando apoyo, estás mendigando aprobación. Y cada vez que mendigas aprobación, transfieres una parte de tu poder personal a alguien más. Le das a otros el control sobre algo que debería ser exclusivamente tuyo. Imagínate por un momento que tienes en tus manos una semilla de oro. Una semilla que, si la plantas en silencio y la cuidas con paciencia, crecerá hasta convertirse en el árbol más próspero que jamás hayas visto. Pero hay una condición. La semilla es extremadamente sensible a las voces externas durante su germinación. Cada opinión no solicitada, cada consejo bien intencionado, cada expresión de duda, es como echar veneno en la tierra donde la semilla intenta nacer. ¿Qué harías con esa semilla? ¿La protegerías celosamente hasta que estuviera lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas? ¿O la expondrías a todos los vientos desde el primer día, arriesgándote a que muera antes de crecer? Tus planes, tus sueños, tus proyectos son exactamente esa semilla de oro. Y el principio de la protección silenciosa no es una estrategia.
Es una ley natural que gobierna la manifestación de todo lo grande en este mundo. Recuerdo a un hombre que conocí hace muchos años. Tenía una visión clara de construir el negocio más próspero de su ciudad. Era inteligente, trabajador, tenía recursos suficientes para comenzar. Pero cometió un error fatal. Le contó sus planes a todos los que se cruzaron en su camino. A su hermano, que le dijo que el mercado estaba saturado. A su suegro, que le advirtió sobre los riesgos. A sus amigos, que empezaron a darle consejos sobre industrias que ni siquiera conocían. Cada conversación era como una pequeña fuga de energía. Cada opinión externa desviaba su enfoque original. Cada duda ajena se convertía en su propia duda interna. Al final, nunca construyó ese negocio. No porque no tuviera la capacidad, sino porque había regalado su poder creativo a un coro de voces que nunca habían construido nada significativo en sus propias vidas. Esta es la realidad que muchos no quieren aceptar. Cuando hablas demasiado sobre lo que vas a hacer, estás literalmente transfiriendo la energía que necesitas para hacerlo. Es como si tuvieras un tanque de combustible limitado, y cada palabra prematura fuera una gota de ese combustible derramándose en el suelo. El silencio no es pasividad. El silencio es conservación inteligente de recursos. Es la diferencia entre ser un hablador que impresiona en reuniones y ser un constructor que transforma realidades. Cuando proteges tus planes en silencio, sucede algo extraordinario. Toda esa energía que otros desperdician en explicaciones, justificaciones y búsqueda de validación, tú la canalizas directamente hacia la ejecución. Te conviertes en una fuerza concentrada, en lugar de una energía dispersa. Y aquí está la parte que más te va a impactar. Las personas más exitosas que he conocido a lo largo de la historia tenían algo en común. No hablaban de lo que iban a hacer. Simplemente aparecían un día con lo que habían hecho. Sus resultados llegaban antes que sus anuncios. Sus logros precedían a sus explicaciones. El principio de la protección silenciosa no te convierte en una persona reservada por temor. Te convierte en una persona reservada por sabiduría. No guardas silencio porque tienes miedo de que te critiquen. Guardas silencio porque entiendes que tu energía creativa es demasiado valiosa como para desperdiciarla en conversaciones estériles. Desde hoy, cada vez que sientas la tentación de contarle a alguien sobre tu próximo gran proyecto, hazte esta pregunta: ¿estoy buscando apoyo real o estoy buscando validación emocional? Si es lo segundo, cierra la boca y canaliza esa energía hacia hacer que tu visión se haga realidad. Porque al final del día, el mundo no necesita escuchar tus intenciones. El mundo necesita ver tus resultados. Número 2. Lo que sucede cuando guardas silencio. La primera vez que decides guardar silencio sobre algo importante, sientes una incomodidad extraña, como si estuvieras traicionando una parte de ti mismo que siempre necesitó ser escuchada y validada. Pero si resistes esa incomodidad inicial, comenzarás a experimentar algo que muy pocas personas conocen: el poder de la observación consciente. Cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar de verdad. Y no me refiero solo a escuchar las palabras que otros dicen. Me refiero a escuchar los matices, las intenciones ocultas, los miedos no confesados, las motivaciones reales que se esconden detrás de cada consejo que te dan. He notado algo fascinante en mis años de observación. Las personas que más hablan sobre sus planes son las que menos entienden el mundo que las rodea. Están tan ocupadas explicando y justificando sus ideas que no tienen tiempo de percibir las señales sutiles que el universo les está enviando constantemente. Pero cuando eliges el silencio estratégico, algo mágico sucede. Tu mente se convierte en una antena ultrasensible. Empiezas a captar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Comienzas a leer entre líneas.
Desarrollas esa intuición que todos los grandes líderes poseen, pero que muy pocos saben cultivar. Déjame pintarte una imagen que nunca olvidarás. Imagínate que estás en una sala llena de conversaciones simultáneas. La mayoría de las personas están hablando, tratando de ser escuchadas por encima del ruido. Pero hay una persona en la esquina que no dice nada. Simplemente observa, escucha, analiza. Mientras todos los demás están compitiendo por atención, esta persona silenciosa está recopilando información valiosa sobre cada individuo en esa sala. Al final de la noche, ¿quién crees que tiene más poder real? ¿Los que gastaron su energía tratando de impresionar o la persona que invirtió su energía en entender? Esta es la primera transformación que experimentas cuando abrazas el silencio. Te conviertes en un estratega en lugar de un participante reactivo. Tus decisiones dejan de estar influenciadas por las emociones del momento y empiezan a estar guiadas por una comprensión profunda de las dinámicas reales que te rodean. Había un comerciante en los mercados antiguos que se hizo legendario no por sus palabras, sino por su capacidad de estar presente sin revelar sus intenciones. Mientras otros comerciantes negociaban abiertamente, exponiendo sus necesidades y sus límites, él permanecía en silencio, observando los patrones de comportamiento de cada vendedor. Con el tiempo, desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar cuándo alguien estaba desesperado por vender, cuándo alguien estaba blefando sobre el valor de su mercancía, cuándo era el momento perfecto para hacer una oferta que no podrían rechazar. No era más inteligente que los otros comerciantes. Simplemente había aprendido que el silencio le daba una ventaja informacional que las palabras nunca podrían proporcionarle. Al final de cada jornada, mientras otros comerciantes regresaban a casa con ganancias modestas, él regresaba con tesoros que había adquirido a precios que nadie más había podido negociar. Su silencio no era timidez, era estrategia pura. Pero la transformación más profunda que ocurre cuando guardas silencio es que tus pasos empiezan a ser guiados por tu visión interna, no por las reacciones de los demás. Cuando dejas de buscar validación externa, tu brújula interna se calibra automáticamente hacia lo que realmente importa. Esto es algo que la mayoría no entiende. Cada vez que pides la opinión de alguien sobre tus planes, inconscientemente le estás dando poder de veto sobre tu futuro. Incluso si decides no seguir su consejo, su perspectiva ya se ha infiltrado en tu proceso de toma de decisiones. Cuando guardas silencio, tomas decisiones desde la claridad, no desde la confusión de múltiples voces contradictorias. Tu intuición se fortalece porque no está siendo constantemente interrumpida por ruido externo. Tu capacidad de discernimiento se agudiza porque no está siendo diluida por opiniones ajenas. Y aquí viene algo que te va a cambiar la perspectiva para siempre. El silencio no solo te protege de consejos negativos, también te protege de consejos aparentemente positivos que podrían desviarte de tu camino original. Conozco emprendedores que han arruinado proyectos brillantes porque alguien les sugirió mejoras que sonaban inteligentes pero que alteraban la esencia de lo que estaban creando. Conoce artistas que perdieron su voz única tratando de incorporar todas las sugerencias bien intencionadas que recibieron de familiares y amigos. La realidad es que la mayoría de las personas, incluso las que te aman, proyectan sus propias limitaciones en tus posibilidades. Te dan consejos basados en lo que ellos serían capaces de lograr, no en lo que tú podrías alcanzar. Cuando eliminas ese ruido y trabajas desde el silencio, algo extraordinario sucede. Desarrollas lo que yo llamo visión telescópica. Puedes ver claramente hacia dónde te diriges, sin que tu visión se distorsione por las dudas, miedos y limitaciones de otros. Tu capacidad de concentración se multiplica exponencialmente. En lugar de desperdiciar energía mental procesando opiniones irrelevantes,
canalizas toda tu potencia intelectual hacia resolver los problemas reales que te separan de tu objetivo. Y quizás lo más importante, desarrollas una confianza genuina en ti mismo. No la confianza artificial que viene de recibir palmadas en la espalda, sino la confianza sólida que nace de tomar decisiones acertadas basadas en tu propia comprensión de la realidad. El silencio te enseña a confiar en tu criterio, a valorar tu perspectiva única, a respetar tu visión personal. Te convierte en el tipo de persona que no necesita consultar con una junta directiva de familiares y amigos antes de dar cada paso importante en su vida. Al final, guardar silencio no te aísla del mundo. Te conecta más profundamente con la versión más sabia de ti mismo. Número 3. ¿Por qué el mundo no debe saberlo todo? Si hay una verdad que me ha dolido aceptar a lo largo de milenios observando la naturaleza humana, es esta: no todos los que sonríen cuando les cuentas tus sueños quieren verte cumplirlos. De hecho, algunos de los obstáculos más grandes que enfrentarás en tu camino hacia el éxito vendrán disfrazados de personas que supuestamente te desean lo mejor. Esto no es cinismo. Es realismo brutal basado en la comprensión profunda de cómo funciona la psicología humana. Y si no entiendes esta dinámica, te pasarás la vida preguntándote por qué tus planes más brillantes parecen encontrar resistencia en los lugares más inesperados. La envidia es una fuerza tan poderosa y destructiva como la gravedad, y al igual que la gravedad, opera silenciosamente, de manera constante, afectando todo lo que se encuentra en su campo de influencia. Pero a diferencia de la gravedad, la envidia se camufla. Raramente se presenta abiertamente. Se disfraza de preocupación, de realismo, de protección, de consejo experto. Imagínate que tienes un jardín secreto donde cultivas las flores más exóticas y valiosas. Este jardín representa tus sueños, tus planes, tus aspiraciones más profundas. Ahora, imagínate que decides mostrar este jardín a todos los que pasan por tu casa. Algunos visitantes admirarán genuinamente tu trabajo, pero otros, sin que tú lo sepas, llevarán consigo semillas de maleza que plantarán discretamente mientras tú no estás mirando. No lo hacen por maldad consciente, lo hacen porque ver tu jardín próspero les recuerda lo estéril que está el suyo. Y en lugar de inspirarse para cultivar su propio jardín, su instinto automático es sabotear el tuyo para que no los haga quedar mal en comparación. Esta dinámica se manifiesta de 1000 maneras diferentes. ¿Conoces a ese familiar que siempre encuentra un problema con cada oportunidad que se te presenta? Ese amigo que te recuerda todas las veces que alguien fracasó intentando algo similar a lo que tú planeas hacer. Esa persona en tu entorno laboral que siempre tiene una razón por la cual tu idea innovadora no va a funcionar. No son malas personas necesariamente, pero están operando desde sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias frustraciones acumuladas. Y cuando tu éxito potencial amenaza con demostrar que esas limitaciones no eran tan absolutas como ellos creían, su instinto de supervivencia psicológica se activa. Recuerdo vívidamente la historia de un joven arquitecto que había diseñado el proyecto más ambicioso de su carrera. Era una construcción que revolucionaría la forma en que la gente vivía en su ciudad. Tenía el financiamiento, tenía el equipo, tenía la visión clara. Lo único que le faltaba era mantener la boca cerrada. Pero estaba tan emocionado con su proyecto que empezó a compartirlo con todos en su círculo profesional. Al principio, las reacciones parecían positivas. Felicitaciones, palmadas en la espalda, expresiones de admiración. Pero detrás de esas sonrisas, las semillas del sabotaje ya estaban siendo plantadas. Un colega le sugirió que tal vez debería considerar cambios en el diseño para hacerlo más comercialmente viable. Otro le advirtió sobre regulaciones que podrían complicar la construcción.
Un tercero le presentó a un inversor interesado que resultó ser alguien que simplemente quería robar su concepto para desarrollarlo con otro arquitecto. Lentamente, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el joven arquitecto comenzó a dudar de su visión original. Empezó a hacer modificaciones para satisfacer todas las preocupaciones que le habían sembrado. Al final, lo que había comenzado como un proyecto revolucionario se convirtió en una construcción mediocre que no impresionó a nadie y no generó el impacto que había imaginado. No fue hasta años después que se dio cuenta de la verdad. No había sido víctima de mala suerte o de circunstancias adversas. Había sido víctima de compartir su tesoro con personas que inconscientemente necesitaban verlo fracasar para sentirse mejor consigo mismas. Pero el sabotaje no siempre es tan sutil. A veces es directo y calculado. He visto personas que han perdido oportunidades de negocio porque alguien en quien confiaron les robó sus ideas y las ejecutó primero. He visto emprendedores que perdieron socios clave porque un supuesto amigo les llenó la cabeza con desconfianza y paranoia sobre sus alianzas estratégicas. Y luego está el sabotaje más peligroso de todos, el que viene disfrazado de amor y protección. Los padres que desalientan los sueños arriesgados de sus hijos porque no pueden soportar la posibilidad de verlos fracasar. Los cónyuges que boicotean los proyectos ambiciosos de sus parejas porque temen que el éxito los deje atrás. Los amigos cercanos que constantemente recuerdan los riesgos y las dificultades porque su propia cobardía se siente amenazada por tu valentía. Esta es la realidad más cruda. Algunas de las personas más cercanas a ti tienen una inversión emocional inconsciente en mantenerte en el mismo nivel donde ellas están. Tu crecimiento les recuerda su estancamiento. Tu progreso les revela sus excusas. Tu éxito potencial los fuerza a confrontar su propio potencial desperdiciado. No es que sean malas personas, es que son personas asustadas, limitadas, condicionadas por años de haber aceptado menos de lo que merecían. Y desde esa perspectiva limitada, tu ambición no luce como inspiración, luce como una amenaza. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. No tienes que convertirte en una persona desconfiada o paranoica para protegerte. Simplemente tienes que desarrollar sabiduría estratégica sobre qué compartir, con quién y cuándo. El sabio no comparte sus planes con todo el mundo por la misma razón que un general no anuncia su estrategia militar en el periódico local. No es secretismo por paranoia, es discreción por inteligencia táctica. Cuando proteges tus planes del escrutinio prematuro, no solo evitas el sabotaje externo, también preservas la pureza de tu visión original. Evitas que tu proyecto se convierta en un compromiso diluido entre tu visión y las limitaciones de otros. Y algo que muy pocos reconocen, cuando mantienes tus planes en privado, obligas a las personas a juzgarte por tus resultados, no por sus prejuicios sobre tus intenciones. Eliminas la oportunidad de que te descalifiquen antes de que tengas la chance de demostrar de qué eres capaz. Al final, la decisión es simple. Puedes vivir para impresionar a otros con tus planes, o puedes vivir para impresionar al mundo con tus logros, pero raramente puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. El mundo no necesita saberlo todo sobre ti hasta que tengas algo extraordinario que mostrarle. Número 4. El silencio como práctica de sabiduría. Existe una diferencia fundamental entre el hombre que trabaja para ser visto trabajando y el hombre que trabaja para crear algo que valga la pena ver. Esta diferencia no radica en el talento, ni en las circunstancias, ni en la suerte. Radica en la comprensión profunda de dónde debe enfocarse la energía creativa. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de propósito concentrado. Es el estado mental donde toda tu potencia intelectual, emocional y espiritual se alinea hacia un objetivo único, sin dispersarse en validaciones externas o explicaciones innecesarias.
Cuando observo a las personas que han logrado transformaciones verdaderamente significativas en sus vidas, encuentro un patrón consistente. Todas desarrollaron la capacidad de trabajar en secreto durante períodos prolongados, sin necesidad de actualizaciones constantes al mundo sobre su progreso. No es coincidencia. Es la aplicación consciente de una ley espiritual que gobierna la manifestación. Aquello que se construye en silencio tiene raíces más profundas que aquello que se construye en medio del ruido y la observación constante. Piénsalo de esta manera. Cuando plantas una semilla en tu jardín, no la desentierras cada día para verificar si está creciendo. Entiendes intuitivamente que el crecimiento real sucede en la oscuridad, bajo la tierra, lejos de la vista. Solo cuando la planta tiene la fortaleza suficiente para resistir los elementos externos, emerge hacia la superficie para ser vista por el mundo. Tus proyectos más importantes siguen exactamente la misma ley natural. Necesitan tiempo, espacio y protección para desarrollar la estructura interna que les permitirá resistir las tormentas que inevitablemente encontrarán una vez que sean públicos. Pero hay algo más profundo sucediendo cuando eliges trabajar en silencio. Desarrollas lo que los antiguos maestros llamaban dominio propio verdadero. No el autocontrol superficial que te impide decir algo inapropiado en una reunión. El dominio propio que te permite resistir la tentación más adictiva de la era moderna, la necesidad constante de documentar y compartir cada momento de tu vida. Vivimos en una época donde la gente documenta su desayuno antes de comérselo, donde comparten sus emociones antes de procesarlas, donde anuncian sus decisiones antes de tomarlas completamente. Esta compulsión de estar constantemente transmitiendo hacia el mundo externo es la antítesis del poder creativo real. Había un maestro artesano en los tiempos antiguos cuya habilidad para crear objetos de belleza extraordinaria se había vuelto legendaria. Nobles y comerciantes viajaban desde países lejanos para encargarle piezas únicas. Lo que nadie sabía era el secreto detrás de su maestría. Cada vez que comenzaba una nueva creación, desaparecía completamente del mundo social. Se encerraba en su taller, desconectaba de todas las distracciones externas y se sumergía tan profundamente en su trabajo que perdía la noción del tiempo. No hablaba con nadie sobre lo que estaba creando. No buscaba opiniones sobre el proceso. No compartía avances parciales. Su única relación durante esos períodos era con la obra en sí misma. Esta conexión sin interrupciones le permitía captar matices, desarrollar técnicas y alcanzar niveles de perfección que eran imposibles cuando su atención estaba dividida entre crear y explicar lo que estaba creando. Cuando finalmente emergía de su taller con la pieza terminada, el impacto era devastador. No solo porque el objeto era hermoso, sino porque llevaba consigo una energía concentrada que solo es posible cuando algo se crea desde el silencio absoluto. Este es el poder del silencio como práctica. No solo te protege de interferencias externas, sino que te conecta con niveles de creatividad y excelencia que son inaccesibles cuando tu energía está fragmentada entre hacer y comunicar sobre lo que estás haciendo. Yo mismo aplicaba este principio en cada aspecto de mi reino. Cuando decidía implementar una nueva ley, no convocaba asambleas públicas para debatir la idea. Primero desarrollaba completamente el concepto, anticipaba las consecuencias, preparaba las estructuras necesarias para su implementación. Solo cuando todo estaba listo, se manifestaba la nueva realidad. El resultado era que mis súbditos no me conocían como un rey que prometía cambios, sino como un rey que entregaba transformaciones. No perdían tiempo especulando sobre mis intenciones porque estaban ocupados beneficiándose de mis decisiones ya materializadas. Esta es la diferencia entre ser un líder y ser un comentarista de tu propia liderazgo, entre ser un creador y ser un narrador de tu proceso creativo, entre ser alguien que hace historia
y ser alguien que cuenta historias sobre lo que planea hacer. El silencio como práctica de sabiduría también te enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder real. El poder auténtico no necesita anunciarse, no necesita justificarse, no necesita convencer a nadie de su validez. Simplemente se manifiesta y transforma la realidad circundante. Cuando trabajas en silencio, desarrollas esa misma cualidad magnética. Te conviertes en alguien cuya presencia comunica más que las palabras de otros. Tus acciones tienen peso porque no están diluidas por explicaciones previas. Tus resultados impactan porque no están precedidos por expectativas que tú mismo creaste. Y aquí está el aspecto más transformador de esta práctica. El silencio te enseña a encontrar tu motivación en fuentes internas, no externas. Cuando no puedes alimentarte del aplauso constante o de la validación intermitente, te ves obligado a desarrollar una conexión más profunda con el propósito intrínseco de lo que estás haciendo. Esta conexión interna es lo que separa a los profesionales verdaderos de los aficionados. El aficionado necesita estímulos externos constantes para mantenerse motivado. El profesional ha desarrollado una fuente interna de energía que no depende del reconocimiento o la aprobación de otros. Cuando alcanzas este nivel de autonomía emocional, tu productividad se multiplica exponencialmente. No pierdes tiempo procesando feedback innecesario. No te descarrilas por críticas prematuras. No te distraes con oportunidades de impresionar que no agregan valor real a tu objetivo principal. El silencio se convierte en tu aliado más poderoso porque te permite acceder a estados de concentración que son imposibles en el mundo del ruido constante. Te enseña a ser selectivo no solo con las personas a quienes les confías tus planes, sino también con los pensamientos a los que les permites ocupar tu mente. Al final, la práctica del silencio te transforma de alguien que busca ser comprendido en alguien que busca comprender, de alguien que necesita ser visto en alguien que necesita ver claramente, de alguien que habla para impresionar en alguien que actúa para transformar. Número 5. ¿Cómo aplicar este principio en tu rutina? La teoría sin aplicación práctica es solo entretenimiento intelectual. Así que ahora que entiendes el poder del silencio estratégico, necesitas saber exactamente cómo integrarlo en tu vida diaria sin convertirte en una persona hermética o antisocial. La implementación de este principio requiere de ti algo más sofisticado que simplemente no hablar, requiere desarrollar criterio. La habilidad de discernir en tiempo real qué merece ser compartido, con quién y en qué momento. Es un arte, no una regla rígida. El primer nivel de aplicación es lo que yo llamo filtrado de audiencia. No todas las personas en tu vida tienen el mismo nivel de acceso a tus planes e ideas. Así como en un edificio corporativo hay diferentes niveles de seguridad que permiten acceso a información según la posición y la necesidad de conocer, tu vida personal debe operar con la misma estructura inteligente. En el círculo más externo están los conocidos casuales, colegas superficiales, familiares con quienes no tienes una relación profunda. Estas personas no necesitan saber nada sobre tus proyectos importantes hasta que estén completamente materializados. Con ellos, tu comunicación se limita a generalidades cordiales y actualizaciones sobre resultados ya logrados. En el círculo intermedio están los amigos cercanos y familiares con quienes tienes una relación sólida, pero que no están directamente involucrados en tus objetivos profesionales o financieros. Con estas personas puedes compartir direcciones generales y celebrar logros, pero evitas entrar en detalles específicos sobre estrategias o planes en desarrollo. En el círculo más interno están únicamente aquellas personas que pueden contribuir directamente al éxito de tus proyectos: tu mentor, tu socio comercial, tu coach, tu asesor financiero. Solo estas personas tienen acceso completo a tus planes, y solo porque su conocimiento se traduce en acciones que te acercan a tus objetivos. Pero aquí está el punto crucial que la mayoría pierde.
Incluso dentro de tu círculo interno, la información se comparte de manera estratégica, no emocional. No compartes porque necesitas desahogarte o porque buscas validación. Compartes porque necesitas input específico que mejorará tus resultados. El segundo nivel de aplicación es el timing estratégico. Existe un momento óptimo para revelar información sobre tus proyectos, y ese momento casi nunca es cuando sientes el impulso emocional de hacerlo. La regla general es esta: nunca compartas un plan hasta que hayas completado al menos el 70% del trabajo necesario para implementarlo. Cuando tienes la financiación asegurada, los recursos organizados, el equipo ensamblado, las estrategias definidas, entonces, y solo entonces, puedes comenzar a revelar lo que estás construyendo. ¿Por qué 70% y no 100%? Porque en ese punto tu proyecto tiene suficiente momentum que las opiniones externas no pueden descarrilarlo fácilmente, pero todavía tienes espacio para incorporar feedback genuinamente útil si aparece. Había un empresario que seguí durante varios años, cuya aplicación de este principio era magistral. Cada vez que desarrollaba un nuevo producto, pasaba por fases completamente silenciosas. Primero investigaba el mercado sin revelar sus intenciones. Luego desarrollaba prototipos en secreto. Después probaba conceptos con grupos pequeños bajo acuerdos de confidencialidad. Solo cuando tenía un producto funcional, una estrategia de lanzamiento definida y contratos preliminares firmados, comenzaba a hablar públicamente sobre lo que estaba creando. Para cuando el mundo se enteraba de sus planes, él ya estaba ejecutando, no planificando. El resultado era que sus competidores siempre llegaban tarde a reaccionar. Mientras ellos estaban procesando la información de lo que él había anunciado, él ya estaba 3 pasos adelante, implementando la siguiente fase de su estrategia. El tercer nivel de aplicación es la disciplina digital. En la era de las redes sociales, la tentación de documentar y compartir cada aspecto de tu progreso es abrumadora. Pero esta tentación es exactamente el enemigo silencioso de tus objetivos más ambiciosos. La regla aquí es simple: nunca publiques sobre un proyecto hasta que esté generando resultados tangibles. No documentes el proceso, documenta los logros. No compartas las intenciones, comparte los impactos. Esto significa resistir la tentación de postear fotos de tu nuevo espacio de oficina hasta que tu negocio esté operando rentablemente desde ese espacio. Significa no anunciar tu nuevo curso hasta que tengas estudiantes pagando y obteniendo resultados. Significa no hablar de tu libro hasta que esté escrito, editado y en proceso de publicación. La diferencia es que cuando finalmente compartes, lo haces desde una posición de fortaleza, no de esperanza. Estás celebrando logros, no prometiendo futuros inciertos. Pero quizás la aplicación más desafiante es lo que llamo resistencia social, porque cuando implementas estos principios, las personas en tu entorno van a notar el cambio. Van a preguntarte en qué estás trabajando. Van a presionarte para que te abras más. Van a interpretar tu discreción como desconfianza hacia ellos. Necesitas prepararte mentalmente para esta resistencia y tener respuestas elegantes que mantengan tus relaciones sin comprometer tu estrategia. Frases como: estoy explorando algunas oportunidades interesantes. Te mantendré informado cuando tenga algo concreto que compartir. O prefiero sorprenderte con resultados que aburrirte con procesos. La clave está en ser cálido y conectado como persona, pero firme y privado sobre tus proyectos en desarrollo. Las personas pueden sentir la diferencia entre secretismo defensivo y discreción estratégica. El primero genera desconfianza, el segundo genera respeto. También necesitas desarrollar sistemas para canalizar productivamente esa energía que antes gastabas en conversaciones sobre tus planes. Esa energía necesita ir a algún lado, y si no la diriges conscientemente hacia la ejecución, encontrará otras formas menos útiles de expresarse.
Esto significa tener rutinas de trabajo más intensas, procesos de planificación más rigurosos, sistemas de seguimiento más detallados. El silencio externo debe traducirse en actividad interna más enfocada y productiva. Por último, necesitas aprender a celebrar tus victorias internamente antes de celebrarlas externamente. Desarrollar la capacidad de reconocer y valorar tu progreso sin necesidad de validación externa inmediata. Esta es quizás la habilidad más difícil de cultivar, pero también la más liberadora. Cuando dominas la celebración interna, te vuelves independiente de los ciclos de aprobación y reconocimiento de otros. Tu motivación se vuelve sostenible porque no depende de factores externos que no puedes controlar. El silencio estratégico no es una práctica que implementas una vez y olvidas. Es una disciplina diaria que requiere refinamiento constante. Pero cada día que la practicas, te conviertes en una versión más poderosa y enfocada de ti mismo. Número 6. El momento adecuado para hablar. Después de semanas, meses, tal vez años de trabajo silencioso, llega un momento que la mayoría de las personas no sabe reconocer. El momento en que el silencio estratégico debe transformarse en comunicación poderosa. Porque el silencio eterno no es sabiduría, es aislamiento. Y reconocer cuándo es tiempo de revelar lo que has construido es tan importante como saber cuándo mantenerlo oculto. El momento adecuado para hablar no es cuando tú sientes que estás listo, es cuando tu obra está lista. Y estas dos cosas no siempre coinciden en el tiempo. He visto a personas que se sienten preparadas para compartir algo que apenas han comenzado, y he visto a otras que han completado obras maestras pero siguen posponiendo el momento de presentarlas al mundo. La señal más clara de que ha llegado el momento de hablar es cuando tu proyecto puede sostenerse sobre sus propios méritos, independientemente de tu capacidad para explicarlo o defenderlo. Cuando los resultados son tan tangibles y evidentes que hablan un lenguaje universal que no requiere traducción ni justificación. Es como cuando un fruto alcanza su madurez perfecta. No necesitas convencer a nadie de que está listo para ser cosechado. Su color, su aroma, su textura comunican su estado sin necesidad de palabras. Cualquier persona con experiencia puede reconocer inmediatamente su calidad y su momento óptimo. Tus proyectos alcanzan este mismo punto de madurez cuando han generado resultados medibles, cuando han superado las pruebas iniciales de viabilidad, cuando han demostrado su capacidad para crear valor real en el mundo. En ese momento, tu papel no es convencer a otros de su potencial, sino simplemente presentar su realidad. Recuerdo vívidamente el momento en que decidí que era hora de revelar uno de los proyectos más ambiciosos de mi reinado, la construcción del templo. Había trabajado durante años en silencio, planificando cada detalle, reuniendo los recursos, organizando a los artesanos más hábiles del mundo conocido, estableciendo las rutas comerciales que me darían acceso a los materiales más preciados. No anuncié mis intenciones cuando concebí la idea. No busqué aprobación cuando comencé los preparativos. No pedí opiniones mientras desarrollaba los planos. Trabajé en silencio absoluto hasta que todos los elementos estuvieron perfectamente alineados. El día que finalmente comuniqué al pueblo lo que se construiría, no fue una promesa ni una propuesta. Fue un anuncio de una realidad que ya estaba en movimiento. Los materiales estaban siendo transportados, los artesanos estaban llegando, el terreno estaba siendo preparado. Para cuando las palabras salieron de mi boca, la obra ya había comenzado. El impacto fue devastador, no porque la idea fuera particularmente innovadora, sino porque fue presentada como una certeza, no como una posibilidad. Las personas no tuvieron tiempo de dudar o debatir porque estaban demasiado ocupadas presenciando la manifestación de algo que trascendía sus expectativas más ambiciosas. Esta es la diferencia fundamental entre comunicar desde la debilidad y comunicar desde la fortaleza. Cuando hablas desde la debilidad, estás pidiendo permiso, buscando validación, tratando de convencer. Cuando hablas desde la fortaleza,
Estás anunciando una realidad, compartiendo un logro, invitando a otros a ser testigos de algo extraordinario. El momento adecuado para hablar también se caracteriza porque tu motivación para comunicar ha cambiado completamente. Ya no hablas porque necesitas apoyo emocional o porque buscas impresionar a otros. Hablas porque tienes algo genuinamente valioso que ofrecer al mundo, y mantenerlo en secreto sería un acto de egoísmo. Es el momento en que tu proyecto trasciende tu ego personal y se convierte en un regalo para tu comunidad, tu industria o la humanidad en general. Cuando reconoces que lo que has creado puede beneficiar a otros, el silencio se convierte en una forma de privar al mundo de algo que podría mejorar vidas. Pero hay una dinámica psicológica fascinante que ocurre cuando finalmente revelas algo que has construido en silencio durante mucho tiempo. Las personas que te rodeaban, que habían notado tu discreción pero no habían entendido la razón detrás de ella, de repente comprenden todo en retrospectiva. Ven que tu silencio no era falta de ambición, sino exceso de disciplina. Que tu reserva no era inseguridad, sino estrategia. Que tu discreción no era desconfianza hacia ellos, sino protección hacia algo valioso que estabas cultivando. El respeto que generas en este momento es cualitativamente diferente al respeto que podrías haber obtenido anunciando tus intenciones desde el principio. Es un respeto basado en resultados demostrados, no en promesas persuasivas. Es admiración hacia tu capacidad de ejecución, no hacia tu capacidad de comunicación. Y aquí está lo más poderoso. Cuando finalmente hablas, no necesitas esforzarte por ser convincente porque la evidencia habla por sí misma. Tu presentación no es un pitch de ventas, es una exhibición de logros. No estás tratando de persuadir a otros de que algo funcionará, estás mostrándoles algo que ya está funcionando. Esta posición de fortaleza te permite comunicar con una seguridad genuina que es imposible de falsificar. Las personas pueden sentir la diferencia entre confianza genuina basada en resultados reales y confianza artificial basada en esperanzas exageradas. También descubres algo sorprendente sobre la naturaleza humana. Las personas respetan más a alguien que ha logrado algo sin anunciarlo que a alguien que anuncia algo sin lograrlo. El mundo está saturado de promesas y declaraciones de intención. Está hambriento de demostraciones de competencia real. Cuando finalmente es tu momento de hablar, te conviertes en esa demostración viviente, no solo de lo que es posible lograr, sino de cómo es posible lograrlo. Tu historia se convierte en un manual de instrucciones para otros que quieren seguir un camino similar. Pero quizás lo más satisfactorio de este momento es que ya no necesitas la validación de otros para sentirte exitoso. Cuando hablas, lo haces desde un lugar de abundancia, no de necesidad. Compartes tu historia para inspirar, no para impresionar. Ofreces tu experiencia para enseñar, no para presumir. Y algo mágico sucede. Aquellos que dudaron de tu silencio, que cuestionaron tu discreción, que interpretaron tu reserva como falta de ambición, de repente se convierten en tus admiradores más entusiastas. No porque hayan cambiado de opinión sobre ti, sino porque han sido forzados a reconocer una realidad que trasciende sus opiniones previas. Al final, el momento adecuado para hablar es cuando tienes algo tan poderoso que mostrar que el mundo no puede ignorarlo, incluso si quisiera. Existe un momento en la vida de todo constructor verdadero en que comprende algo profundo, que su obra más importante no será reconocida por su capacidad de explicarla, sino por su poder de transformar la realidad sin necesidad de palabras. Imagínate una fortaleza construida en lo alto de una montaña. Nadie necesita que le expliquen por qué está ahí, cuánto tiempo tomó edificarla, o cuáles fueron las dificultades que se superaron durante su construcción. Su sola presencia comunica todo lo que necesita ser comunicado. Su existencia es su mensaje más poderoso.
Tú tienes en este momento la oportunidad de convertirte en el arquitecto de esa fortaleza en tu propia vida. Cada día que eliges el silencio estratégico sobre la exposición prematura, estás colocando otra piedra en los cimientos de algo que el mundo no podrá ignorar cuando esté completado. La mayoría vive en el valle, gritando sus intenciones al viento, esperando que alguien valide sus sueños antes de actuar sobre ellos. Pero tú ahora conoces el camino de la montaña. El sendero silencioso donde cada paso tiene propósito, donde cada decisión está guiada por tu visión interna, no por la opinión externa. Este conocimiento que ahora posees no es solo información, es una llave que abre puertas que permanecen cerradas para aquellos que aún creen que el éxito se construye con palabras en lugar de obras. Si sientes que este mensaje ha despertado algo profundo dentro de ti, si reconoces que estás listo para caminar el sendero del constructor silencioso, entonces, acompáñame en este viaje de transformación suscribiéndote a este canal. Porque lo que hemos explorado hoy es apenas el comienzo de una sabiduría que puede reescribir completamente tu relación con el poder, la prosperidad y el propósito. Tu fortaleza te espera en la cima de la montaña. El único requisito para llegar ahí es tener el valor de caminar en silencio mientras otros se pierden en el ruido del valle.